Bienvenidos a NTD. Les saluda Eduardo Zompa y estas son las noticias que usted debe saber el día de hoy. Mientras los inmigrantes indocumentados siguen cruzando la frontera sur, un congresista dice no creer que el gobierno de Biden aplique las leyes de inmigración vigentes. Despiden a un entrenador de fútbol americano por rezar en el campo después de los partidos. Y el expresidente Trump volvió a las redes sociales, esta vez con una nueva plataforma que pretende hacerle frente a los gigantes tecnológicos. Pasando a Latinoamérica, dos expertos analizan el caso de Alex Saab y cuáles serían sus opciones tras su extradición a Estados Unidos. Buenas noches, queremos anunciarle que tenemos una nueva plataforma libre de censura. Si quiere seguir nuestras noticias veraces y objetivas, siga nuestro canal en Epoch TV. En 2015, un entrenador de fútbol americano de una escuela secundaria del estado de Washington fue suspendido y posteriormente despedido por rezar en silencio después de un partido. Él demandó al distrito escolar para que lo readmitieran, pero perdió el caso en la corte del distrito. La batalla legal continuó durante más de media década. Ahora, más de 23 estados instan a la Corte Suprema a revisar su caso. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, encabezó el martes una coalición de 23 estados que defienden la libertad religiosa del entrenador de fútbol americano e instan a la Corte Suprema a revisar la decisión del Tribunal Inferior. En 2015, el distrito escolar de Bremerton le dijo a Joseph Kennedy que dejara su práctica de arrodillarse para rezar en silencio después de los partidos de fútbol. El distrito escolar dijo que esta práctica violaba la separación de la Iglesia y el Estado exigida por la Constitución de Estados Unidos. Kennedy no lo acató y fue despedido. El distrito escolar le dijo que tenía que hacer esto, aquello y lo otro para asegurarse de que no estaba violando la Constitución, lo que él entendió completamente y trató de acatar, pero luego trataron de hacer que no dijera la oración silenciosa por sí mismo en absoluto, y él dijo, no, ahí es donde trazo una línea, no puedo hacer eso. El First Liberty Institute representó a Kennedy en su apelación durante los últimos 6 años. Jeremy T. Weiss, consejero especial y abogado de Kennedy, dijo en una entrevista: Nunca deberíamos estar en una posición en la que estamos diciendo a la gente que oculte quiénes son cuando van a su lugar de trabajo porque su religión no sería bienvenida allí. En 2019, la Corte Suprema denegó la petición de Kennedy de revisar el caso, y en marzo de este año, un panel de 3 jueces federales se puso de acuerdo con la decisión de la Corte de Distrito de que las oraciones de Kennedy después de los partidos de fútbol violaban la cláusula de establecimiento y negó una apelación de revisión. Tenemos que luchar por nuestras libertades, tenemos que luchar por las cosas que son correctas en la sociedad y por América. No podría mirarme al espejo si simplemente me rindiera porque esto se puso difícil. Si esto fuera un inconveniente, al final me costó todo. First Liberty solicitó por segunda vez que la Corte Suprema revise la decisión. El expresidente Trump planea lanzar su propia aplicación de redes sociales llamada Truth Social. Dice que se enfrentará a los gigantes tecnológicos como Twitter y Facebook que le prohibieron el acceso a sus plataformas. En un comunicado de prensa el miércoles dijo que su nueva aplicación se está creando para luchar contra los gigantes tecnológicos de Silicon Valley, que según él silencian las voces opositoras en Estados Unidos. Trump fue expulsado de varias redes sociales tras la manifestación masiva en el Capitolio en enero. Se espera que el próximo mes esté disponible una versión beta de Truth Social para los invitados, y Trump dice que en el futuro tiene la intención de lanzar un servicio de streaming con una programación de entretenimiento no woke, así como un servicio en la nube para competir con Google y Amazon. La candidata del presidente para ser la principal reguladora bancaria del país se niega a presentar al Senado su tesis sobre Karl Marx. Eso dicen los legisladores republicanos preocupados por su actitud hacia el marxismo. Por su parte, la candidata afirma que es discriminada por su origen étnico. La candidata a Contralora de la Moneda, la profesora Suya Umarova, se niega a entregar al Comité Bancario del Senado su tesis sobre Karl Marx.
Un portavoz de los republicanos en el panel dijo a The Epoch Times que Omarova no entregó la tesis antes del 13 de octubre, la fecha fijada por el senador Pat Toomey. Toomey, el principal republicano del comité, pidió a Omarova a principios de este mes el documento y otros documentos que omitió en un paquete de divulgación. Es una práctica habitual que los candidatos entreguen paquetes completos de información. Sin embargo, en una reciente entrevista con el Financial Times, Omarova afirmó que se le aplican normas diferentes porque es de Kazajistán, país que formaba parte de la Unión Soviética cuando ella nació. Omarova dijo al medio que es un blanco fácil, una inmigrante, una mujer, una minoría, y dijo que es fácil demonizarla y denigrarla. Cuando se le preguntó si alguna de las críticas contra ella eran racistas, Omarova dijo que sí. La portavoz de los republicanos respondió a sus comentarios diciendo: ¿qué respuesta tan clásica de la extrema izquierda? Cuando no pueden defender sus malas ideas, recurren a acusar a los críticos de ser misóginos, racistas. Toomey expresó que su oposición a Omarova se debe a sus ideas y propuestas políticas, no a sus antecedentes. Anteriormente, enumeró ejemplos como los comentarios positivos de Omarova sobre aspectos de la Unión Soviética y su apoyo al final de la banca privada. Las opiniones de Omarova también suscitaron la preocupación del senador Jon Tester, un demócrata clave en la comisión bancaria. La escasez en la cadena de suministro es tan grave que incluso los almuerzos escolares de los niños se ven afectados. Tenemos la historia. La crisis de la cadena de suministros está afectando a todos los sectores de Estados Unidos, incluyendo ahora los almuerzos escolares. Muchos de los favoritos de los estudiantes ya no están disponibles. Stephanie Dillard es la directora de nutrición del distrito escolar de Enterprise en Alabama, que atiende a 7,000 alumnos. Nos cuesta encontrar bandejas para servir a los alumnos. Nos cuesta encontrar productos de pollo. Nos cuesta encontrar las Pop-Tarts para esta mañana. Eso incluye tenedores de plástico. ¿Cómo van a comer los niños sin utensilios? Iremos a las tiendas de comestibles, iremos a Sam's Club, iremos a Walmart. Compraremos todo lo necesario para poder servir a nuestros alumnos. El Distrito Escolar Público de Denver dice que están luchando para encontrar suficiente leche para servir a todos los estudiantes. Dice a Business Insider que están dando prioridad a la leche para el desayuno y recomendando a los padres que den a los niños botellas reutilizables. Las escuelas estadounidenses sirvieron 500 millones de almuerzos al mes durante el año escolar 2018. Incluso el año pasado, durante la pandemia, se sirvieron más de 300 millones de almuerzos al mes. El presidente Biden se comprometió a solucionar el problema de la cadena de suministro la semana pasada. Nunca más nuestro país y nuestra economía deben ser incapaces de fabricar productos críticos que necesitamos porque no tenemos acceso a los materiales para hacer ese producto. Dillard y su equipo en Alabama se mantienen positivos haciendo lo que pueden. Si pudiéramos hacer que la gente volviera a trabajar en Estados Unidos, eso ayudaría enormemente, especialmente los fabricantes. Necesitamos desesperadamente camioneros que traigan los alimentos. Mucha gente dejó su trabajo durante la pandemia, pero algunos predicen que muchos de esos trabajadores volverán a sus antiguos empleos. Un profesor asociado de gestión de la Texas A&M University predijo la renuncia en masa que se produjo cuando mucha gente dejó su trabajo durante la pandemia, y aún continúa, ya que solo en agosto se alcanzó la cifra récord de 4 millones de personas que renunciaron a sus puestos de trabajo. Yo diría que no renuncies a un trabajo a menos que tengas algo a dónde ir. Los empresarios no son capaces de cubrir los puestos de trabajo porque los empleados simplemente no necesitan sus empleos. Tienen la sartén por el mango, por así decirlo, en el mercado de trabajo. Ahora, ese mismo profesor está acuñando un nuevo término, empleados boomerang, que acabarán volviendo a sus antiguos puestos de trabajo. Charles Simikian lleva más de 25 años en el sector de los recursos humanos y está de acuerdo. Se fueron, salen a dar vueltas, a adquirir experiencia probando otras cosas y están listos para volver. Simikian dice que son muchos los beneficios de traer de vuelta a un antiguo empleado. Los empleadores van a querer traer de vuelta a gente que conocen, con la que se sienten cómodos, porque la contratación y la formación son gastos enormes, enormes. Sin embargo, Shannon Curtis, socia de recursos humanos de Ventaja para los Empleadores, ve lo contrario. Se cambian por un mejor salario, mejores beneficios, ofertas y la oportunidad de trabajar a distancia si es una posibilidad. No veo a mucha gente volver a sus antiguos trabajos.
Pero Curtis dice que aunque los trabajadores tienen la ventaja ahora, el campo de juego podría nivelarse. Yo animaría a los empresarios y a los empleados a pensar a largo plazo y a no ser cortoplacistas. Es fácil buscar una solución rápida o un aumento rápido de la remuneración, pero hay que respirar hondo para pensar a largo plazo, para que nuestras decisiones no sean tan inmediatas y cortas. Un grupo de neoyorquinos está llamando la atención por su método para desafiar las órdenes de vacunación. Arián Pastar de NTD averiguó más sobre los manifestantes y sus protestas. No importa si quieres una comida completa o solo un café, puedes disfrutarlo dentro de casa, aquí en Nueva York. Tienes que estar vacunado. Anoche me uní a un grupo de manifestantes que fueron a una cafetería sin mostrar una prueba de vacunación, y la cosa terminó tal y como ellos esperaban que terminara. El grupo de poco más de 20 personas se reunió en un parque del centro de Manhattan. No es su primera visita a establecimientos en los que no se les permite entrar. Llaman a sus protestas sentadas. Según el organizador, la exigencia de vacunación no tiene ningún sentido, especialmente para este tipo de negocios. Está muy claro que los restaurantes no son un punto clave de transmisión. Está muy claro para mí que hay una agenda oculta detrás de estas cosas. Me resulta muy difícil de creer que un virus se originó en un laboratorio chino en medio de un año electoral y que haya una vacuna disponible 2 días después que terminaran las elecciones. Sea de alguna manera una coincidencia. Otro manifestante llegó a decir que este tipo de exigencias pone en peligro a Estados Unidos tal y como lo conocemos. Nuestros derechos están en peligro. Nuestro país está en peligro y las exigencias de vacunación son el fin de Estados Unidos y es el fin de la libre elección. Una vez en la cafetería, un empleado dijo al grupo que se marchara porque no habían presentado la prueba de vacunación que se les pedía. Poco después, el empleado llamó a la policía. Ahora bien, es interesante señalar que la policía no expulsó al grupo de personas del restaurante por la orden de vacunación, sino por irrumpir en el local, ya que el negocio decidió no servirles. Un manifestante se negó a marcharse y cayó al suelo en el proceso. Dijo que lo empujaron. La policía dijo que se tiró. Lo detuvieron y se lo llevaron después de permanecer en el suelo negándose a marcharse. Ninguno de los otros manifestantes fue detenido. Tienen previsto realizar más protestas de este tipo en el futuro. Arián Pastar, NTD News, Nueva York. Si ha visitado California, es posible que haya escuchado hablar de la hamburguesería In-N-Out. Un local de San Francisco tuvo que cerrar temporalmente porque se negó a comprobar el estado de vacunación de los comensales. Jason Blair de NTD nos cuenta más detalles. La ciudad de San Francisco obligó a este local de In-N-Out a cerrar temporalmente sus operaciones por negarse a comprobar el estado de vacunación de los clientes. El restaurante de comida rápida está situado en la emblemática zona de Fisherman's Wharf y es el único de San Francisco. La orden de la ciudad exige que los restaurantes comprueben el estado de vacunación de los clientes que quieran comer en el interior. Ernie Wensinger, directora jurídica y comercial de la empresa, declaró: "Nos negamos a convertirnos en la policía de la vacunación de cualquier gobierno". El Departamento de Salud de San Francisco dijo que el restaurante ignoró las repetidas advertencias antes de cerrarlo. Actualmente han abierto de nuevo el servicio, sin embargo, solo para pedidos para llevar. Hasta ahora, In-N-Out es el único restaurante de San Francisco que ha sido cerrado por violar el requisito. Jason Blair, NTD News, San Francisco. Y al regresar, tenemos novedades de una mujer que fue agredida sexualmente en un tren. Esto y más en NTD en español. Durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña utilizó su dominio de una tecnología crucial como un arma formidable contra Alemania. Y hoy, otro país pretende hacer algo similar a través de una de sus empresas más importantes y extendidas. El país es China y la empresa es Huawei. En este informe especial analizamos cómo la compañía de telecomunicaciones está ayudando al Partido Comunista Chino a lograr sus ambiciones globales, hasta dónde llegaron y qué podría significar para el mundo que China domine esta tecnología. Los invitamos a ver este y otros programas especiales del canal China en Foco, disponibles en la plataforma Epoch TV de nuestro medio asociado The Epoch Times en español. Si realmente quieren saber lo que ocurre en China, no se lo pierdan. Los esperamos. Los medios de comunicación hegemónicos informan todos como una sola voz, tratando de moldear su percepción de lo que pasa en el mundo.
Ahora está NTD en español. Bienvenido a NTD Noticias. Soy Mayra. Somos verdaderamente independientes. Buscamos la verdad y la compartimos con ustedes. Descubra el periodismo como debe ser. Siga NTD Día a las 3:30 de la tarde por YouTube y la transmisión exclusiva NTD Noche a las 10 p.m. solo por Epoch TV en la página web de Epoch Times en español. Un hombre fue acusado de violar a una mujer en un tren de pasajeros a las afueras de Filadelfia el lunes. Según las autoridades, la acosó durante más de 40 minutos mientras ninguno de los varios pasajeros que había alrededor intervino. Pasaron más de 2 docenas de paradas de tren mientras el hombre acosaba, manoseaba y finalmente violaba a la mujer, según el jefe de policía de la Autoridad de Transporte del sureste de Pensilvania. La policía no cree que ningún testigo del tren llamara al 911. Me conmocionó y entristeció. Obviamente, como ser humano, como investigador en prevención de la violencia sexual, es preocupante. Coincide con muchas de las investigaciones que se realizaron históricamente sobre los efectos de los espectadores. Cuando hay varias personas, la gente no interviene necesariamente. La policía está investigando si algunos transeúntes filmaron la agresión. Tanto el hombre como la mujer subieron al tren en la misma parada el miércoles por la noche en el norte de Filadelfia. Los agentes apartaron al hombre de la mujer en la última parada. Respondieron en unos 3 minutos a una llamada al 911 de un empleado de la Autoridad de Transporte, dijeron las autoridades. Los registros de la detención muestran que Fiston Negoy, de 35 años, fue acusado de violación. No está claro cuántos pasajeros estuvieron presentes durante esos 40 minutos. En situaciones como esta tienes que pensar que podría ser tu hermana, tu madre, tu novia, y querrías que alguien les ayudara si estuvieran en una situación similar. Así que es muy importante que si algo así ocurre en el futuro, si no te sientes cómodo interviniendo personalmente, al menos te pongas en contacto con las autoridades. Negoy permanece bajo custodia con una fianza de $180,000. Su primera comparecencia ante el tribunal está prevista para el 25 de octubre. El número de inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera sur aumentó drásticamente desde que el presidente Biden asumió el cargo. El congresista Chip Roy dice que este aumento de la inmigración pone en peligro a las comunidades y pide a los tejanos que aseguren su propia frontera. Desde julio en promedio, los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos tienen más de 200,000 encuentros por mes con inmigrantes a lo largo de la frontera sur. El congresista Chip Roy dijo que el número de encuentros con inmigrantes suele disminuir durante el verano, pero el aumento ha continuado incluso con el calor. Tenemos una cantidad extraordinaria de inmigrantes que están muriendo con el calor del sur de Texas y alquilan los ranchos de la gente. El condado de Brooks, Texas, por ejemplo, encontró más de 100 cadáveres, por cada uno de los cuales el condado tiene que pagar $3,000 para una autopsia, $5,000 por persona para enterrarlos cuando el cuerpo no se reclama. Los rancheros tienen que lidiar con el hallazgo de cadáveres en sus ranchos. Hay un remolque para cadáveres del que me habla el sheriff Benny Martínez que se utiliza en el condado de Brooks para los inmigrantes muertos. Dijo que los cárteles están ganando cientos de millones de dólares moviendo personas y fentanilo para obtener ganancias. El fentanilo está matando a los estadounidenses, 100,000 por opioides, ya sea por sobredosis o envenenamiento en el último año. Compara eso con el problema de la cocaína en los años 80 cuando teníamos 10,000 personas con sobredosis. Era un número extraordinario nunca visto. Hay un aumento con forma de palo de hockey. Es impulsado por los cárteles promovidos por China y perpetuado por esta administración que se niega a asegurar realmente la frontera. Roy dijo que es el deber constitucional del gobierno federal proteger a Estados Unidos de una invasión. Además, explicó que ya existen leyes de inmigración, pero ¿qué deben hacer los ciudadanos si el gobierno federal no hace cumplir esas leyes? Si sabemos que el presidente y sabemos que el secretario no van a hacer cumplir las leyes, si sabemos que por lo tanto la gente en Texas, la gente en Estados Unidos estará en peligro debido al flujo de drogas, narcóticos, fentanilo, etcétera, en nuestras comunidades, nuestros niños están muriendo en las escuelas. Sabemos que se está abusando de los migrantes, sabemos que los rancheros están siendo invadidos, que les cortan las casas, que les cortan las cercas y les llevan el ganado, que los cárteles se están fortaleciendo en detrimento de nuestra seguridad nacional, que China se está empoderando para mover sustancias peligrosas a través de nuestra frontera suroeste. Si todas esas cosas son ciertas, y lo son,
entonces le corresponde a la gente de un estado como Texas tomar la determinación por sí mismos de que necesitan asegurar sus propias comunidades. Roy pide a los tejanos que se defiendan y se mantengan firmes. Dijo que no cree que las autoridades federales impidan a los tejanos asegurar su propio estado. Nos pusimos en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional para una solicitud de comentarios, pero no obtuvimos respuesta antes de esta emisión. Y en México, un grupo de padres de familia y activistas en defensa de la familia rechazaron los recientes fallos de la Suprema Corte, así como un controvertido proyecto de amparo que pretende que los niños puedan modificar su género. Veamos los detalles. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con mis hijos no te metas. En México, miembros del Frente Nacional por la Familia y otros grupos civiles pro vida presentaron este martes una solicitud de audiencia ante la Corte Suprema de Justicia por los recientes fallos que declaran inconstitucional la penalización del aborto e invalidan la objeción de conciencia. Asimismo, expresaron su rechazo ante un controvertido proyecto de amparo que permitiría a los menores de edad modificar su género en su acta de nacimiento antes de cumplir los 18 años. Lo que quiero decir a la sociedad es que asumamos completamente nuestra responsabilidad, nuestro derecho, nuestra obligación como padres de familia y no permitamos que instancias ideologizadas quieran hacerse de la conciencia de nuestros hijos. Padres de familia y activistas leyeron a las afueras de la Suprema Corte Mexicana un manifiesto en el que cuestionaron la capacidad de un niño para modificar su género. También acusaron a la Suprema Corte de tomar decisiones sin consultar la opinión de los más de 126 millones de mexicanos. No puede haber un criterio de constitucionalidad cuando es un menor de edad el que estaría tomando una decisión de cambiar su identidad sexual en su acta de nacimiento. Lo haría por interpósitas personas, en este caso sus padres o sus tutores, y eso deja en vulnerabilidad al menor. Es muy importante que los padres de familia nos respeten el derecho a educar a nuestros hijos conforme a lo que nosotros hemos vivido y tenemos para ellos. Y es importante también que se respete el derecho a los menores de vivir una infancia tranquila y normal, ¿no? Y no estarlos ideologizando ni en las escuelas ni por medio de este tipo de acciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los padres y miembros del Frente Nacional por la Familia también presentaron una denuncia de juicio político para los ministros con el respaldo de más de 100,000 firmas de mexicanos. Se espera que la Corte tome una decisión esta semana sobre el amparo para elegir la identidad de género. Dos expertos en Venezuela hablaron con Pachi Valencia del programa Entrevistas Epoch TV sobre las implicaciones que tiene el caso de Alex Saab con el régimen chavista y en el resto del mundo. El empresario colombiano Alex Saab enfrenta ahora a la justicia estadounidense por un caso de lavado de dinero que tiene de trasfondo la información sobre los presuntos vínculos del régimen de Nicolás Maduro con ese esquema de corrupción. Pachi Valencia del programa Entrevistas Epoch TV habló con dos expertos sobre Venezuela quienes creen que las posibles declaraciones de Saab podrían tener repercusiones mundiales. Yo sí creo que este hombre sabe demasiado. Sabe demasiado porque está bajo el esquema, manejó el esquema de corrupción y lavado de dinero de Vladimir Putin, de Xi Jinping, de China, del presidente de Turquía, de Rodríguez Zapatero. Este hombre le ocultó dinero a Rodríguez Zapatero. Supo cómo hacer triangulaciones para poder financiar a Podemos. Imagino que también va a revelar información que tiene que ver con la guerrilla colombiana, cómo funciona el esquema para seguir lavando dinero a través del narcotráfico, los nexos que tiene con algunos políticos y empresarios colombianos que se han prestado para esto. Saab, de 49 años, enfrentaría una pena máxima de hasta 160 años por los delitos que se le imputan. Sin embargo, una carta del empresario colombo-venezolano, revelada por su esposa Camila Fabri, asegura que Saab no está dispuesto a colaborar con el gobierno de Estados Unidos, pero para estos expertos, Saab no tiene opciones. La mejor vía, sin duda alguna, es que colabore. Él va a pedir libertad bajo fianza. Pero hay dos cosas. Primero, que él no tiene casa. Él no tiene casa en Estados Unidos. Entonces tú no puedes pedir una libertad bajo fianza cuando no tienes un hogar donde vivir. Ah, bueno, que yo viví en casa de una tía. Bueno, el riesgo de fuga es excesivamente grande. Segundo, el gobierno o el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no se va a arriesgar a tener un hombre en la calle o en su casa cuando es objetivo militar de Cuba,
Venezuela, China, Rusia, Irán, Turquía y España. Yo creo que los riesgos que ese hombre lo pudieran suicidar es de altísimo riesgo. Espero que colabore y que básicamente esa información sirva para meter preso a otros delincuentes y para buscar una estrategia más sólida y más contundente para sacar a Maduro del poder. El magistrado John O'Sullivan aplazó la audiencia del colombiano para el 1 de noviembre. Allí Saab decidirá si se declara o no culpable. Ahora vamos con Julián Bertone, quien nos tiene más novedades del gigante asiático. ¿A dónde puede acudir China en busca de ayuda en medio de su crisis energética? A Estados Unidos. El régimen chino se dispone a importar más gas natural de Estados Unidos, más del doble de lo actual. Se debe a que las empresas estatales de China llegaron a acuerdos de suministro a largo plazo con uno de los mayores productores de gas de Estados Unidos, Venture Global LNG. Según un informe del Financial Times, a partir del 2023, el gigante chino del petróleo y el gas, Sinopec, y su brazo comercial obtendrán 5 millones de toneladas de gas natural licuado al año de la empresa estadounidense. En comparación, el año pasado China solo importó unos 4 millones de toneladas de gas de Estados Unidos. Los acuerdos parecen ser una buena noticia para el régimen comunista, ya que la escasez de energía en el país está provocando apagones tanto en las fábricas como en las zonas residenciales de algunas provincias y está golpeando fuertemente a la nación. El jugador de los Celtics de Boston, Enes Kanter, denunció el trato del régimen chino a los tibetanos. Utilizó palabras como brutal y genocidio cultural. Según se informa, los partidos de los Celtics ya están siendo prohibidos en la televisión china. La NBA podría estar de nuevo en el punto de mira en China. El pívot de los Boston Celtics, Enes Kanter, arremetió contra el líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, calificándolo de dictador brutal. Brutal dictator of China, Xi Jinping. I have a message for you and your henchmen. I will say it again, again, and again, loud and clear. I hope you hear me. Free Tibet, free Tibet, free Tibet. Kanter tuiteó el vídeo antes del partido de los Celtics contra los Knicks del miércoles. Criticó el trato del Partido Comunista Chino a los tibetanos. Tibetan monks, nuns, intellectuals, writers, poets, community leaders, activists, and many more have been detained, sent to political re-education classes, subject to torture, lengthy interrogations, and even been executed. Durante su partido contra los Knicks, llevaba unas zapatillas con las palabras Free Tibet. Dice que los tibetanos no tienen libertad en la China comunista. They are not allowed to study and learn their language and culture freely. They are not allowed to travel freely. They are not allowed to access information freely. The Tibetan people are not even allowed to worship freely. Kanter dice que esto es un genocidio cultural. Está recibiendo mucho apoyo en Twitter y Facebook, pero no tanto en las plataformas de redes sociales chinas. En Weibo, parece que se eliminaron los resultados de la búsqueda del nombre del jugador de baloncesto. Mientras tanto, una página de fans de los Boston Celtics, con más de 600.000 seguidores, dijo que dejaría de actualizar su contenido social. Un internauta chino dijo: "Soy un viejo fan de los Celtics desde hace más de 10 años. Después de que Kanter hiciera esto, no apoyaré al equipo ni un solo día más". El Ministerio de Asuntos Exteriores chino incluso llegó a involucrarse. Un portavoz dijo que no vale la pena refutar el mensaje de Kanter, pero añadió que China no aceptará ataques que desacrediten los cambios en el Tíbet. Las consecuencias recuerdan a un incidente similar ocurrido en 2019, donde el ejecutivo de los Houston Rockets, Daryl Morey, tuiteó en apoyo de los manifestantes pro democracia de Hong Kong. Esto llevó al medio de comunicación estatal chino, CCTV, a boicotear las transmisiones de los juegos de la NBA en China. Kanter es de ascendencia turca y en el pasado también se manifestó sobre una serie de asuntos políticos. Gracias, Julián. Esto es todo por hoy. Antes de despedirme, quiero invitarlos a apoyar nuestro programa con una donación. Hallará el enlace en la descripción. Cualquier aporte que pueda hacer nos ayudará a seguir difundiendo la verdad. Los esperamos en el noticiero de mañana. Muy buenas noches.
Hubo una teleconferencia secreta de altos funcionarios como un esfuerzo para ocultar la participación, la financiación y la colaboración con el Instituto de Virología de Wuhan con respecto al COVID-19, es decir, al virus del Partido Comunista Chino que trajo esta pandemia y que produjo el caos mundial hasta el día de hoy. Pues este próximo viernes vamos a dejar al descubierto un tercer capítulo, ya cerrando una infografía completa de los orígenes del virus, de su encubrimiento y quienes estuvieron detrás de todo esto desde su inicio hasta hoy. No se lo pierda. Suscríbase ahora mismo gratuitamente a nuestra web The Epoch Times en español y asista a todos nuestros vídeos exclusivos sin censura. Un lugar donde usted puede dejar su opinión con total libertad. Lo esperamos en Epoch TV, una nueva forma de disfrutar The Epoch Times.